Bueno, pues a todos los que estáis en la reunión, bienvenidos a esta prueba que, como digo, bueno, perdonáis la bisoñez porque es la primera vez. De manera que, bueno, paso sin más preámbulos a presentaros a Silvia González Soutelo, que era nuestra conferenciante del día 8 de marzo, que como ya habéis oído muchos, pues no pudo venir por coger el dichoso bichito, el COVID. Bueno, Silvia tiene dos líneas de investigación principales, que son la arqueología romana y el termalismo en el mundo antiguo. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Historia en la especialidad de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Santiago de Compostela. Premio de investigación Ferro Couselo sobre termalismo antiguo en la provincia de Pontevedra. Ha realizado diferentes estancias en París, Roma o Lisboa y ha sido investigadora invitada en Oxford o en Aix-la-Chapelle. Ha realizado distintas excavaciones arqueológicas en España y fuera de España, en Inglaterra, Portugal, Suiza, Francia o Italia. Ha colaborado también en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Desde 2012 coordina el proyecto Mármora Galaica sobre el estudio arqueométrico de los materiales marmóreos de Galicia. De 2019 lidera el proyecto de, bueno, algo así como salud termal en la antigüedad, ¿no? Health in Space in Antiquity. Desde 2020 el proyecto arqueológico del balneario romano de São Vicente en Portugal. En fin, que ella ha publicado como autora o coordinadora unos 13 libros y más de 70 artículos y, como veis, es la persona indicada para sumergirnos en las termas y las aguas curativas. De momento yo me callo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Llanos. Bueno, y muchas gracias a todos los que estáis presentes de forma lejana, virtual, pero bueno, participando en esta sesión que espero que sea de vuestro interés. A mí me hubiera encantado estar ahí presente, siempre es mucho más agradable y siempre es mucho más próximo el poder hacer la presentación de forma presencial y además, como le comentaba Llanos, porque no conozco Albacete, es un pecado, y no conozco el Museo de Albacete, de ahí que, bueno, espero que en otra ocasión me podáis invitar también para otra conferencia sobre otra temática o para lo que necesitéis, por supuesto, y de esa forma pues, poder conocerles a ustedes en persona. En ese sentido, pues muchísimas gracias a Llanos Jiménez y a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete pues, por esta invitación y por querer que participe en estas sesiones. Y más sabiendo que bueno, han estado precedidas por grandes participaciones, conferencias y que ya han hecho una introducción en gran medida a lo que es el tema del agua en distintos periodos históricos. ¿Alguien ha compartido la pantalla? No sé si eres tú, Llanos. Pero bueno, voy a poner yo la presentación, a ver si puedo. Espera, lo pongo yo así, creo. Vale, ya está. Alguien había puesto su pantalla. Y voy a pasar yo a compartir, entonces, la mía, con la presentación que les tenía preparadas. Espero que no sea muy larga y sobre todo dar pie a que luego podamos hablar o comentar los distintos aspectos que le puedan interesar y que, bueno, de alguna forma acercarle a este mundo que para mí es un mundo maravilloso, que es el de las aguas. Sé muy bien que la profesora Isabel Rodá les dio una introducción magistral, seguro, sobre el tema del agua en el mundo romano y que me dejó este espacio para que yo les pudiera hablar un poquito de lo que son los edificios de baño en la antigüedad. Si bien, como le pasaba a nuestros queridos amigos Asterix y Obelix, o por supuesto a todos ustedes les sonará el tema de las termas, pero las termas en sí, los edificios de baños en el mundo clásico es un mundo mucho más complejo del que inicialmente pudiéramos pensar, ¿no? Todos ustedes conocen las termas que podemos visitar en muchos yacimientos arqueológicos que en general se identifican con las distintas partes según la temperatura, ¿no? De frigidarium, tepidarium, caldarium,
con un sistema de calefacción por el suelo, lo que le llaman el praefurnium, y acompañado del hipocausto, y todo ese sistema de calefacción que permitían de alguna forma el disfrute del agua a distintas temperaturas, ¿no? Esos edificios de baños que realmente eran una maravillosa muestra de la ingeniería y de la capacidad constructiva en el mundo romano. Este es un esquema básico de lo que son esas termas que nosotros en el ámbito científico le llamamos las termas higiénicas, a diferencia que luego veremos de las termas salutíferas. Higiénicas porque sobre todo terminaron siendo parte, si bien tenían su faceta también de salud en cuanto a que era para higiene, para encontrarse mejor, terminaron siendo un elemento de la vida cotidiana, de utilizar el agua como un espacio de ocio, de disfrute y casi un elemento habitual en la vida cotidiana, ¿no? De cualquier romano, de cualquier persona que viviera en el periodo romano. De esa forma, un aspecto que me parece muy significativo es, y lo vamos a ver, es que en estos edificios de baños higiénicos es agua común, como nosotros utilizamos en nuestros baños, para utilizarlo a diferentes, como les decía, a diferentes temperaturas, ¿no? Y así lo aparece descrito por distintos autores, como por ejemplo Galeno, donde nos hace hincapié en el hecho de que es agua dulce, agua común, que se utiliza a diferentes temperaturas para distintas funciones. Así, haciendo un poco el símil, porque no quiero hablarles de estos edificios, sino de los de aguas medicinales, podríamos hacer el símil entre lo que son estos edificios de baños de agua común, ¿vale? Que son básicamente para uso higiénico, lúdico y social, que pueden ser establecimientos pequeñitos que podrían estar en las viviendas privadas de los grandes propietarios, por supuesto, pero podrían ser edificios públicos también a donde recurrir pues, la gente común, la gente que no tuviera tantas posibilidades para tener su propio edificio de baños, y con las características de, como les comentaba, de combinación de salas a diferentes temperaturas, con distintos espacios de ocio y entretenimiento, de tamaños muy diferentes, pueden ser edificios pequeñitos, termas o balnea que hay en cualquier población romana, o aquellos edificios más grandes, sobre todo en las grandes ciudades como era Roma, ¿no? Por ejemplo. Esas son las grandes termas que ustedes conocerán. Otro elemento característico es que se utilizaba calefacción artificial, algo que para nosotros es algo como muy novedoso, el suelo radiante, ¿no? Pues era un fenómeno frecuente en los espacios domésticos, pero sobre todo en los complejos termales. Y así se utilizaba pues, una especie de horno para poder calefactar por el suelo estas estancias y también el agua que se utilizaba en estos complejos. Haciendo un poco, como les decía, el símil, yo entiendo que podríamos encontrar un paralelo en la actualidad en los complejos que todos podemos encontrar en los hoteles o en algunos espacios lúdicos como son los spas. Ese término inglés un poco complejo porque se presta a que se utilice mal, porque en inglés spa es balneario y entonces puede haber confusión en cuanto al edificio que estamos utilizando, pero en estos casos es agua común, agua del grifo que todos tenemos en casa, en nuestras bañeras. Sin embargo, bueno, ay, perdón, me salté directamente al final. Un segundo. Vale. Sin embargo, aquí. Un poco a modo de mostrarles pues, hasta qué punto pues, la ingeniería y la capacidad constructiva del mundo romano, bueno, estas escenas de baños donde los grandes complejos termales podían tener pues, grandes espacios para poder disfrutar de esas aguas en pequeñas piscinitas que estaban iluminadas, así nos dicen los autores clásicos, ¿no? Y cómo estaban calefactadas con un gran sistema subterráneo en muchos casos para poder calefactar estos espacios, cómo tenían salas también para distintos elementos de la higiene y de la belleza incluso, ¿no? Siempre aparecen muchas pinzas, aparecen muchos ungüentarios, aparecen muchos elementos como los estrigiles para poder sacarse el aceite y los elementos de ungüento que se podrían echar. Y por supuesto en los grandes complejos, pues incluso se podría encontrar pues, bibliotecas, espacios de ocio, lugares de disfrute, jardines, todo ello dentro de lo que es la grandeza y bueno, el compromiso de los emperadores por hacer grandes edificios que les recordara a la población que pudiera utilizar cualquiera de ellos.
¿no? Las imágenes que nos habla Séneca, que nos menciona Séneca del bullicio y de cómo la gente utilizaba estos espacios, ¿no? Todo dentro de lo que es la vida cotidiana en el mundo romano. Ejemplos que ustedes conocerán cuando van a cualquier yacimiento romano, pues cualquier ciudad romana normalmente tiene un complejo termal y los significativos casi, los que ustedes a lo mejor reconocen muy bien, son los ejemplos que tenemos en Roma de esas grandes termas, como son, por ejemplo, en este caso las termas de Diocleciano, hoy convertidas en museos. Un poco estas imágenes para que se den cuenta de la magnitud, ¿no? De las dimensiones. Hoy en día está convertido en iglesia y la parte posterior es el Museo de las Termas de Diocleciano. O, por supuesto, las que conocerán todos ustedes, que son las termas de Caracalla, en las afueras de Roma, donde un grandísimo complejo que se conserva bastante bien todo lo que es la infraestructura básica y donde se ve la capacidad de ingeniería, incluso la capacidad de construir un acueducto para abastecer de agua a estos complejos exclusivamente, ¿no? Unas obras de ingeniería que sin duda marcan pues, uno de los elementos más característicos de la cultura romana y que no dejan de sorprendernos a todos en cuanto a la capacidad de poder albergar, bueno, edificios y estructuras para el ocio y el disfrute del agua de esta magnitud. Pero como les decía, yo lo he pasado así muy rápido porque donde me gustaría centrarme es en ese otro tipo de edificios de baños que normalmente no se suelen mencionar o que se conocen peor, que son aquellos edificios que utilizan otro tipo de aguas. Podríamos hablar del agua del mar también como centros de talaso, que también tenemos documentado en algunos casos, pero en esta conferencia, en esta charla, me gustaría centrarme en el caso de las aguas medicinales. Y es que justamente la diferencia de estos edificios está en el agua. Los balnearios, ustedes me imagino que conocerán muchos ejemplos y luego vamos a ir viéndolos algunos para mostrarles algunas de sus características. Básicamente el elemento esencial es que son aguas salutíferas por su naturaleza físico y química. También tiene otro factor que es esencial, que es el aprovechamiento in situ. Estas aguas tienen que utilizarse allí donde emanan las aguas minomedicinales, tanto por su temperatura como por su composición, para que realmente puedan ser útiles para el aprovechamiento de las cualidades salutíferas que tienen. Y para ello los edificios se tienen que adaptar a esas urgencias, a esos espacios donde emanan esas aguas. De ahí, como saben, no puede haber un balneario en cada ciudad o pueblo, ya nos gustaría, sino que normalmente lo que hacemos es ir a las aguas, ¿no? Ir a los balnearios. Nos tenemos que desplazar a sitios donde pues, tienen este recurso y lo tienen aprovechado con un edificio para poder emplearlo en buenas condiciones. Y de ahí que el aprovechamiento pues, es múltiple. Se puede utilizar tanto en baños, lo sabrán, que se puede utilizar en bañeras, en piscinas, pero también como elemento de inhalación en aquellos que tienen una composición muy fuerte y se pueden inhalar, en forma de bebida para aquellos que tienen una composición adecuada para tratar determinadas enfermedades, pues, por ejemplo, del riñón o del hígado, para problemas de piel, dermatológicos, pues ahí el tema de la ablución o el tema del baño en estas aguas. Bueno, una serie de posibilidades desde el ámbito de la salud para poder tratar justamente, utilizar estas aguas de una forma adecuada. Y como saben, casi todo en el mundo antiguo pues estaba vinculado también a lo que son los criterios religiosos, en cuanto a que esa capacidad de que esas aguas sanaran, curaran, de alguna forma en la mentalidad popular se respaldaba por el hecho de que había una divinidad asociada a esas aguas, ¿vale? De ahí que un elemento muy frecuente para reconocer algunos de estos espacios y saber que fueron utilizados en época antigua es la aparición de aras votivas o de elementos votivos, exvotos, que aparecen en estas aguas. Muy frecuente el hecho de que aparezcan monedas, que aparezcan vasos, que aparezcan determinados útiles, incluso joyas, y lo más frecuente en las aras votivas dedicadas, por ejemplo, a las ninfas o a otras divinidades asociadas a la curación, a la salud y a las aguas. En cuanto a su descripción, los autores clásicos, por supuesto, las conocían muy bien y las diferenciaban y además hacían cierto hincapié
en justamente diferenciar entre agua natural, que son las aguas medicinales, o mejor dicho, los edificios, el aprovechamiento en baños naturales de baños artificiales, que son los que vimos antes, ¿no? Y en ese sentido es que son aguas que ya tienen de por sí, pues, por ejemplo, una temperatura adecuada y no necesitan, en la mayoría de los casos, que sean calefactadas, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, pero tenemos aguas en la península que salen a 73 grados o a 64 grados y ahí el problema no es calentar las aguas, sino más bien enfriarlas para poder utilizarlas en forma de baño. Pues así estos autores, algunos de ellos, pongo aquí algunas citas, nos dan referencia de esas aguas, que normalmente citan como aqua en plural para referirse a las aguas, porque normalmente no solo surge un manantial de aguas medicinales, sino normalmente está acompañado de más manantiales en un mismo punto, ¿vale? Por cuestiones geológicas, hidrogeológicas, de cómo surgen estos manantiales. También, como saben, en muchos casos ha dado lugar a que surjan poblaciones, asentamientos, ciudades, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos muy claros, por ejemplo, en la zona de Baia, en la zona de muy cerquita de Pompeya, en la zona por ejemplo, Aix-les-Bains o Aix-en-Provence, algunos sitios que claramente desde época romana surgieron en torno a estos manantiales, ¿vale? Y que posteriormente dieron lugar a ciudades. Y también el hecho de que se destaca la importancia de estas aguas para la curación, incluso indicando cómo había que tratar estas aguas, cómo había que utilizarlas para que fueran buenas para la salud, indicando el número de días, el número de horas, cómo había que hacer el tratamiento paulatinamente, ¿vale? Que si ustedes han ido a un balneario y han seguido las pautas médicas de los médicos hidrólogos de estos establecimientos, se parecen muchísimo a las indicaciones que ya nos daban los médicos, los antiguos autores médicos que describían estas aguas. Y ahí cito algunas de las referencias. Incluso con la característica de que es probable que las termas higiénicas que vimos antes sean un poco la copia de estos edificios de baños salutíferos, como indica, por ejemplo, aquí Heródoto, que nos habla en el caso de las saunas, dice que son mucho más buenas para todo las estufas naturales, las que utilizan vapor natural de agua medicinal, frente a las estufas artificiales, lo que vimos antes, de espacios de saunas vinculadas a agua común, y con lo cual, bueno, pues sí, sí que es vapor y sí que es para sudar y otros factores beneficiosos para la salud, pero que no son tan beneficiosos como lo serían en el caso de las estufas naturales. Y estoy pensando en el ejemplo que nos da, por ejemplo, Vitruvio, cuando nos habla de esas cuevas llenas de vapor que hay en la zona de Baia, como les dije, muy cerquita de Pompeya. Bien, el problema, sabemos muy poquito de estos espacios por distintas razones, que son bastante obvias. Por una parte, porque son manantiales que han sido utilizados desde la antigüedad hasta hoy en día. Tenemos los edificios actuales construidos encima de los propios manantiales, por lo que les decía antes, ¿no? Que hay que aprovechar estas aguas en el punto de su urgencia. Y de ahí esa reconstrucción y vuelta a construir y recuperación de manantiales ha hecho que en muchos casos hayamos perdido todas esas evidencias de su uso en la antigüedad. Sobre todo entre los siglos XVIII y principios del siglo, sobre todo siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se hacen las grandes construcciones, como pueden ver ahí, por ejemplo, en Baden-Baden, o los grandes edificios, Vichy, o estos grandes complejos y ciudades termales, villas termales, pues se construyeron todas encima de lo que era la ciudad antigua o de los edificios de baños antiguos romanos. De ahí que cuando vamos a estudiar estos complejos nos encontramos con que apenas tenemos evidencias o la mayoría de ellas, lo único que tenemos son descripciones de eruditos locales o de personas curiosas que se acercaban en el momento de construcción de estos edificios y observaban que aparecían restos romanos, que aparecían edificios, que aparecían monedas, que aparecían esculturas, y nos quedan textos que nos hacen referencia justo a esos edificios. Y es un poco, en algunos casos, la única fuente de información que tenemos sobre estos complejos.
Igualmente, bueno, pues porque están en uso la mayoría de ellos, pues solo podemos excavar trocitos. Ya les enseñaré que en algunos casos es como hacer, no sé cómo decirlo, así como pequeñas ventanitas para poder ver un poco cómo podría ser el complejo termal de época antigua. Aunque por suerte, en algunos espacios, por cuestiones, por ejemplo, hidrogeológicas, porque ha habido terremotos, porque se han sellado los manantiales, se han conservado los edificios. O directamente los edificios romanos se han conservado dentro del edificio moderno. Con lo cual, sí tenemos algunos espacios de enorme interés para conocer cómo eran las termas, los balnearios en época romana. También otro factor es que no solo nos llega con saber historia o arqueología, sino en este caso es un conocimiento interdisciplinar. Y para estudiar estos complejos nos tenemos que juntar gente de muy diversas disciplinas, ¿no? Sobre todo hidrólogos, hidrogeólogos, arquitectos, ingenieros, porque realmente es un ámbito complejísimo y que detrás de lo que simplemente pudieran parecer piscinas, pues hay una complejidad para el aprovechamiento de estas aguas enorme y para el aprovechamiento también para la salud. ¿Vale? Y en ese sentido, normalmente se trabajan en equipos interdisciplinares de grandes especialistas, de gran número de especialistas. Bien, en el caso del Imperio Romano, todo el ámbito, bueno, pues justamente para reconocer lo que tenemos en la península y saber, ser capaces de valorarlo, estamos planteando un estudio a gran escala. No nos queremos quedar pequeños, sino que lo estamos haciendo a gran escala para conocer este mundo del termalismo antiguo, de las aguas numicionales en la antigüedad, en todo su contexto, en toda su realidad geográfica. Y de esa forma, bueno, pues hemos planteado el estudio de una serie de edificios bien conservados que nos pueden permitir entender mejor cómo eran estos edificios en la antigüedad, entender el origen del termalismo actual en el mundo romano. Y así, bueno, por ponerles algunos ejemplos, podemos encontrar grandes edificios que nos están dando una perspectiva muy amplia de lo que podrían ser estos complejos termales en todo el imperio. También nos sirve para valorar un poquito lo que tenemos. Es que en la península, afortunadamente, tenemos algunos de los mejores ejemplos de estos edificios conservados y que se pueden visitar en algunos casos que no tienen nada, no dejan nada que desear respecto a otros edificios de otros países. Y nos permite esta comparación, este estudio comparativo, pues comprender mucho mejor cómo eran los edificios, cómo eran las salas, cómo era el aprovechamiento de estas aguas, que en cierta medida no deja de ser, siempre incido mucho en eso, el origen de una práctica que sigue en uso 2000 años después, que seguimos utilizando y que es uno de los elementos a nivel del turismo que más se está destacando, el turismo de salud, el turismo del wellness, pues tiene su origen, y aquí lo tenemos muy claro, en época romana y con estos magníficos ejemplos constructivos dispersos por toda la realidad geográfica. Pero también es un aspecto que también me gusta resaltar para que aquellas poblaciones que tienen balnearios se puedan sentir realmente orgullosos, porque no todas las poblaciones, no todos los espacios pueden tener un balneario, no todos los territorios pueden tener un balneario, sino que es allí donde surge el manantial, por cuestiones hidrogeológicas. Con lo cual, poder disfrutar de estas aguas en tu propia población, en tu propio entorno, realmente es un factor que deberíamos saber valorar mejor, ¿no? Y cómo desde época romana eso se tuvo muy en cuenta y se aprovechó. Pues bien, en la península no hemos hecho nada nuevo. Lo que hemos intentado es profundizar un poquito más en ese conocimiento y darlo a conocer un poquito más. Y en ese sentido, siempre me gusta ver pues, cómo se empezó a estudiar esta realidad, y podemos remontarnos, bueno, pues hace relativamente poco tiempo. El primer estudio arqueológico sobre estos complejos de una forma seria y bastante completa es de los años 80. Tenemos antecedentes, tenemos, como pongo ahí, publicaciones ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, a partir sobre todo del XVII, donde se nos habla de las aguas, los manantiales que tenemos, pero un estudio arqueológico así detallado que recoge toda esa información previa podemos encontrarlo, por ejemplo, en el trabajo de Gloria Mora de los años 80. A partir de ahí ha habido
distintos investigadores que se han centrado en esa realidad, diferenciando entre lo que son las termas higiénicas y las termas salutíferas en la península. Y podemos destacar pues, los trabajos de la profesora Pérez Sagorreta, sobre todo en los dos grandes congresos del año 92 y del año 97, que hacen una buena recopilación de autores y de trabajos sobre esta temática. Los trabajos que hicieron en Portugal la profesora Helena Frade, fundamentalmente a partir del descubrimiento de un balneario en San Pedro do Sul. La tesis doctoral de María Encarnación Oro Fernández del año 93, perdón, y luego la publicación en el 95, o los estupendos trabajos del profesor Francisco Díaz de Velasco sobre aspectos sobre todo religiosos, la vinculación del mundo religioso con estos espacios, pero también con el territorio. Recientemente, en el año 2017, por suerte hemos tenido la oportunidad de publicar tanto el equipo de la profesora Pérez Sagorreta como en este caso también el equipo que formamos con el profesor Gonzalo Matías Seiker, diversos trabajos que intentan sintetizar toda esta realidad desde una perspectiva más de las aguas sagradas, de las aguas cultuales y en nuestro caso desde una perspectiva mucho más centrada en solo lo que es el fenómeno del termalismo y las aguas medicinales. Y en ese sentido se presenta una compilación de estos espacios. En esa compilación pueden ver aquí un poquito la realidad reflejada de aquellos espacios con aguas medicinales en donde han aparecido distintos tipos de evidencias vinculadas al aprovechamiento de estas aguas en época romana. Ahí pueden ver un poco una variedad en cuanto a que en algunos casos simplemente tenemos unas noticias antiguas de la aparición de alguna moneda, de alguna estructura, como también la aparición de grandes edificios, como veremos a continuación. También se pueden sorprender un poco porque hay vacíos, ¿no? Hay espacios de grandes vacíos. Eso, y otros espacios de grandes concentraciones. Eso responde a dos cuestiones básicas. Quizás, por una parte, porque se han desarrollado mayores estudios en distintas áreas. En mi caso, en el noroeste, se ha trabajado mucho todo lo que es el termalismo y es una realidad todavía muy viva, muy latente en la sociedad y en la cultura del noroeste peninsular. Lo mismo en el ámbito de Murcia o en el ámbito de Cataluña. Y también, bueno, cuando hablo de Galicia, también el norte de Portugal. Sin embargo, tenemos un vacío en las dos Castillas que puede responder bien por una falta de estudios a mayor detalle, pero sobre todo por cuestiones hidrogeológicas, porque surgen manantiales a menos temperatura, con unas condiciones menos apropiadas para que se pueda hacer un adecuado aprovechamiento en edificios de baños y en estructuras. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en estos ámbitos, pero realmente nos da una muestra bastante clara de lo que es también la realidad hidrogeológica que podemos tener en la península ibérica. Lo iremos viendo. De ahí, si las aguas medicinales las podemos estudiar desde múltiples perspectivas, en este caso, si me lo permiten, me voy a centrar en aquellos aspectos arquitectónicos e hidráulicos para responder de alguna manera a esa pregunta que les planteo. ¿Cómo son los balnearios romanos? ¿Cómo son estos edificios? ¿Vale? Y para ello, qué mejor que hacer como un poco un viaje por todos estos establecimientos y poder pues, conocer un poquito lo que es esa realidad arqueológica, que ustedes podrán visitar si tienen ocasión. Bien, pues dentro de lo que es este mapa que veíamos antes, en mi estudio he destacado pues, una serie de edificios que se conservan bastante bien o tenemos bastante bien documentados como para intentar establecer esa valoración sobre cómo eran estos edificios. Estas serían las plantas y si se fijan, uno de los elementos primordiales que destacan en todas ellas es la presencia de muchos espacios de piscinas. Frente a lo que veíamos antes de espacios divididos por distintas temperaturas, donde podía haber unos pequeños espacios de baños, alveus o pequeñas bañeras, a no ser los grandes complejos termales, por supuesto los imperiales, pero normalmente eran espacios solo pequeñitos porque era más difícil poder llevar el agua a estos sitios.
Frente a ellos, en los balnearios romanos nos encontramos el elemento principal y más característico son la presencia de piscinas en el punto central de las salas, o sea, como elemento principal en todas las salas o en casi todas las salas. Lo que denota es que hay una cantidad de agua que emerge en ese punto y que sin duda se aprovecha fundamentalmente de forma de baño. Se podría utilizar de otras maneras, pero lo más característico es siempre que se utilicen en forma de baño. Algunos edificios, pues por ejemplo Al Ángel, le sonará, me imagino, muy cerquita de Mérida. Es uno de los edificios más característicos que forman parte del conjunto Patrimonio de la Humanidad, que es la ciudad de Mérida, y que tenemos documentado desde época antigua. Como ven, son aguas frías, en este caso son 24 grados, pero sí tienen la cualidad de que son muy buenas para el sistema nervioso, entre otras características. Y posiblemente estaría muy vinculado con el interés que se tenía de que la población de la ciudad de Mérida, que se encuentra a escasos 20 kilómetros, un poquito menos, pues pudieran aprovechar estas aguas en el edificio. ¿Vale? Aquí tienen algunos ejemplos, esta foto es bastante antigua, pero es muy difícil conseguir una foto donde se vean las salas. Se han conservado 2 de las salas romanas donde la gente todavía se puede bañar en ellas, ¿no? Ahora ya están un poco más acondicionadas, pero realmente es muy complejo poder sacar una buena fotografía de estos espacios. Son las 2 piscinas que ven en la planta que les presento arriba a la izquierda. Y lo que se conserva es en sí la piscina, la sala y la bóveda, que son originales de época romana y que todavía, como ustedes ven, se siguen utilizando. Por suerte se han ido haciendo pequeñas excavaciones y cada vez vamos conociendo un poquito mejor cómo era esa realidad. Como ven, difieren bastante de lo que es el modelo tradicional de caldarium, tepidarium, frigidarium. Estamos ante otra realidad, en este caso es el aprovechamiento de distintas maneras de estas aguas. Y así se están analizando pues, cómo será el punto de captación para luego distribuir el agua al edificio y su sistema de evacuación posteriormente hacia el río. Algunas imágenes para que puedan conocer y así les entre el interés por visitar a esta población cercana a Mérida, en Extremadura. Es, como digo, uno de los elementos, uno de los edificios más emblemáticos de la península. Muy cerquita, voy a seguir así por regiones, tenemos el balneario de Baños de Montemayor, también un sitio muy frecuentado, sobre todo para inhalaciones, para distintos tipos de tratamiento vinculado no solo con lo que es la piel o espacios reumatológicos, sino también para la inhalación y mejora de problemas de respiración, fundamentalmente, donde por suerte se ha hecho hace poquito una excavación y lo que se ha encontrado ha sido la piscina, tanto la moderna medieval, encima de lo que es la piscina circular, que ustedes están viendo ahí, la piscina circular romana. Y en sí se conserva también lo que es la sala de este espacio, que hemos podido interpretar o un poco valorar cómo podría ser en época romana. Por desgracia, se conserva dentro de lo que es el edificio antiguo del balneario, hay otro edificio moderno, y se puede visitar y al mismo tiempo en la sala de al lado se puede utilizar en forma de piscinas modernas estas mismas aguas, porque el punto de surgencia está ahí. Ahí ven una de las buvettes que había en el edificio y pues para este lado está aquí la piscina que se conserva romana y del otro lado está la piscina, una de las piscinas de este complejo Baños de Montemayor, justo en la frontera con Salamanca, con la provincia de Salamanca. Un sitio también muy interesante que además han aparecido uno de los mayores conjuntos de aras votivas vinculadas a las ninfas y en cuanto también vinculadas a lo que es la curación por estas aguas, asociada a la ciudad de Cápara que está muy cerquita. De Cápara que se puede visitar. Seguimos viajando, nos vamos a la otra punta de la península, nos vamos a Cataluña y otro de los grandes ejemplos que tenemos es la ciudad de Caldes de Malavella, donde le sonará el agua de Vichy catalá, que se encuentra en esta población. Si bien había 2 complejos termales romanos que se conocen por la documentación, el que se ha podido excavar es este, que solo se conserva este pequeño recinto con esta piscina central cuadrada donde se utilizaban estas aguas para el aprovechamiento de sus cualidades salutíferas y como verán si visitan la población está lleno de balnearios a donde acude bastante población, sobre todo catalana.
para tratarse, bueno, determinados problemas de salud. Aquí pueden ver, se ha sido recientemente restaurada y bueno, hay un museo también para poder conocer un poquito mejor el sistema de las aguas de este espacio. Aquí pueden ver algunas reconstrucciones hipotéticas de cómo podía ser el edificio, bastante pequeñito y no parece que pudiera tener mucha mayor continuidad, que si bien hay indicios de que pudiera arrancar ya en el siglo II a.C. la construcción, y eso va a pasar en casi todos estos edificios, es a partir del siglo I después de Cristo. Otro edificio, seguimos en Cataluña, Caldes de Montbui, otro de los grandes buques insignia de estos complejos termales que se conservan, que se había conservado dentro de un edificio, creo que era de función judicial, y se ha podido recuperar lo que era una de las salas principales del edificio. Esto que ven aquí, estos muros en negro, es lo que se conserva y podemos visitar hoy en día la piscina y estos arcos que son de factura original romana. También afortunadamente, aunque aquí está la plaza principal del pueblo, con lo cual ya pueden entender que es muy difícil excavar aquí, les apareció también la segunda sala con piscina central también, que fue excavada, tapada, vuelta a excavar y vuelta a tapar, dado el problema que suponía para el funcionamiento de la población. Está justo en el centro del pueblo, junto a la Fonte del León, donde surge el agua. Fíjense que aquí el agua sale a 73 grados de temperatura. ¿Vale? Aquí el problema es casi enfriar el agua y no tanto, por supuesto, calentarla. Además de que han aparecido diversas estructuras que permiten, podemos reconocer que se utilizaba también como espacio de vapor en una salita que aparece dentro del balneario de Brochetas, que está en la parte más al norte de esta estructura romana. Vale, y esto es lo que ustedes pueden ver de la reciente excavación del año 2017, que ha sido recientemente publicada, donde aparecieron pues, esa piscina que ha sido muy afectada por distintas construcciones urbanas, como es normal, y que, por lo que yo sé, en este momento está nuevamente tapada. Pero por lo suerte ha podido ser registrada, se ha documentado y tenemos esa información ahí. Ahí pueden ver un poco lo que serían las dos salas, y esto es lo que les comentaba antes del espacio de vapor, este tipo sauna de aguas medicinales que se detecta dentro del edificio de Brochetas, además de otros complejos que se denotan por todo lo que es la población. Más ejemplos, nos vamos a Navarra. Tenemos una pequeñita piscina, el problema es que aquí se construyó el edificio sin control y nos encontramos simplemente una pequeñita piscina solo de 2 metros de diámetro, con lo cual posiblemente era para uso individual, para estar sentado. Las interpretaciones son múltiples. El problema es que no tenemos apenas documentación más allá de un plano del siglo XIX, que es un poco, creemos que no es muy realista. Tenemos este indicio y tenemos también lo que sería el espacio de captación de esas aguas, esa arqueta que permitiría traer esa agua hasta el espacio de piscinas. Pero realmente la información es muy escasa y se han hecho distintas interpretaciones, esta es la última, pero todavía bueno, pues nos falta mucho por conocer. Nos vamos cerquita de Albacete, nos vamos a la zona de Murcia y ahí seguramente conocerán estos edificios que les voy a mencionar. Uno de ellos, Alhama de Murcia, es un espacio bueno, que fue muy conocido por el termalismo hasta los años 70, en el que se secó el manantial y el balneario se abandonó y directamente bueno, pues se destruyó. Por suerte, dentro del balneario moderno estaba el balneario romano, que luego fue árabe, y que se conservan al menos 2 de las bóvedas, además de un espacio de uso higiénico que se asocia a este complejo. Esas salas las pueden visitar, son romanas, reutilizadas y reaprovechadas en época árabe. Y con la misma configuración, las 2 salas que aprovechan el manantial, que surge de la montaña, arriba está el castillo de Alhama, y que utilizan estas aguas para tratamiento. Este era el balneario moderno, que como ven, bueno, se fue adaptando a las estructuras anteriores. Junto a ello, aquí un espacio de termas higiénicas también. Aquí algunas de las imágenes para que ubiquen. En Murcia quizás el más conocido, me imagino que ustedes lo conocerán, será el de Archena, también con una historia amplísima,
que ha sido, por suerte, protegido y bastante potenciado por los actuales propietarios que pues, se han volcado mucho en el tema de la arqueología y la recuperación de todas aquellas evidencias que denoten la antigüedad de estos baños. Entonces, tenemos el problema de que, por una parte, pues, el balneario es muy amplio y está muy construido, y con lo cual los restos arqueológicos, bueno, pues no siempre son fáciles de descubrir ni de excavar. De ahí que los que están asociados al manantial principal, que sería en esta zona, pues apenas tenemos noticias, tenemos unos pequeños indicios de las excavaciones hechas por el profesor Gonzalo Matilla Seiker, pero no tenemos mucha más evidencia. Lo que sí es, en este ámbito, durante las obras de preparación de la piscina nueva y del acceso desde un espacio al otro, de los 3 edificios de balneario que existen en la actualidad, se buscó el edificio y las estructuras antiguas asociadas ya no tanto a lo que es el balneario, que es esto que está dentro del edificio y donde aparecen pues, distintas columnas y distintas cimentaciones, sino que se pudo excavar el espacio anexo de las estancias para los agüistas, los visitantes y los bañistas que acudían a este balneario. Y eso está excavado y musealizado en la parte de atrás del balneario entre la piscina principal y los distintos hoteles que hay en la zona. Además, muy bien excavado para entender los problemas que tienen estos balnearios para conservarse, porque ahí está el río Segura, que hace pues, hay un meandro enorme, hay por aquí una fotografía, y que dificulta enormemente en muchos casos la conservación porque se produjeron diversas crecidas que tenemos documentadas y que han tapado las distintas fases del balneario antiguo. ¿Vale? Eso es una de las peculiaridades también de la conservación de estos balnearios. El tercer ejemplo de la comunidad murciana es el de Fortuna, no sé si le suena, que es una de las grandes joyas también que tenemos en la península, sobre todo por su singularidad, ¿no? Ha sido excavado en la roca, donde en época romana se aprovechó una fractura natural que existía y por donde emanaba el agua, esa fractura que ven en el ábside. Por ahí surgía el agua que llenaba la piscina. Esta foto ya es un poco antigua, pero aquí se encontraría la piscina donde se realizarían los ritos y el baño asociado a estas aguas. Posiblemente en este caso más de carácter ritual que no, como hemos visto en otros espacios, más de realmente uso medicinal, salutífero al uso. Está muy bien excavado también, aunque presenta muchos problemas porque nuevamente ha sucedido lo mismo. Se ha ido construyendo encima, tenemos los distintos balnearios de distintas épocas, hasta que en el siglo XIX, cuando se buscó el conseguir más cantidad de agua, se hizo de tal forma la perforación que selló lo que era la surgencia natural y desapareció el manantial, secó el manantial. Y este balneario se abandonó con la suerte de que un poquito más abajo está el balneario actual de Llena, donde sí fueron capaces de recuperar el agua por temas de gravedad y lo encontraron en un punto más abajo nuevamente y pudieron seguir aprovechando lo que eran estas aguas. Pero a efectos de arqueología y de historia nos ha venido muy bien porque de esa forma se abandonó estas estructuras y se ha podido excavar todo y levantar todo las estructuras anteriores para reconocer lo que era el balneario, tanto los aprovechamientos que se harían también en época árabe, pero sobre todo en época romana, además de otras instalaciones que conocemos en toda la zona. Y bueno, algunas imágenes que pueden ver de los procesos, estas son fotos ya algo antiguas, bueno, 2017, pero se ha avanzado mucho en los últimos años y se ha podido excavar mucho más. Pero alguna imagen que pueden ver para ver la relación de tamaño, o puede ser ahí como ven a uno de los arqueólogos que excavó este complejo, para que vean un poco las dimensiones, ¿no? Que se hagan idea un poco del tamaño de este espacio. Un enclave maravilloso asociado a una cueva negra que tiene mucho simbolismo y que sin duda les aconsejo que visiten. Además lo tienen cerquita. Más lejos nos vamos a la otra punta, nos vamos a mi tierra, a Galicia, y allí tenemos otros de los complejos bastante interesantes de época romana que hemos podido documentar.
Uno de ellos documentado simplemente por un plano dibujado en el siglo XVIII. Una maravilla de dibujo es este plano, por un pleito que había por las aguas, que descubrieron de repente y pensaban que había medio un tesoro ahí, no sabían muy bien, y hubo un enfrentamiento entre los propietarios y por orden judicial se pidió que se hiciera una excavación para saber qué era aquello, dónde estaba el manantial, qué era lo que estaba sucediendo en esa zona, y encontraron el balneario romano. Por desgracia, el balneario no se conservó, o sea, se cree que se tapó, y en los años 70, dentro de todo lo que es la renovación urbanística, pues se construyó el balneario moderno, que no tiene nada que ver y que, por lo que sabemos, en gran medida destruyó el balneario antiguo, dentro de lo que es la población de Carballo, la población de la provincia de La Coruña. En otros sitios sí que se ha excavado y conocerán, me imagino, les sonará la ciudad de Orense y las famosas burgas, que es el elemento emblemático de la ciudad, donde todo el mundo va a sacarse las fotografías y es donde nace, en esa fuente del siglo XIX, donde emanan las aguas termales a 64 grados. ¿Vale? Pues en ese espacio, poquito a poco se ha podido ir excavando, ahí tienen la foto de la fuente, se ha podido ir excavando poco a poco y lo que se ha localizado es parte del edificio antiguo. Estamos en un casco urbano, con lo cual las excavaciones, como saben, son muy complicadas. En este caso, bueno, pues hay viviendas en las inmediaciones, con lo que solo se ha podido excavar de momento un fragmento muy pequeñito de lo que sería en sí el edificio. Pero ya nos da pie a poder reconstruir realmente la importancia que tuvieron estas aguas para la creación de la ciudad de Orense y para, bueno, todo el simbolismo que después tienen. Por desgracia, todavía no hay un balneario como tal en la ciudad de Orense, sino lo que hay, y a lo mejor les suena, son estas piscinas naturales cerca del río, como a Chavasqueira, no sé si les suena, que es para poder disfrutar de estas aguas termales muy abundantes por toda esta zona de forma natural. Está ahora pendiente un proyecto para poder construir el balneario moderno. Pero el simbolismo, la realidad, la arquitectura y los restos arqueológicos nos muestran justamente la importancia de estas aguas en la fundación de la ciudad. Y ven algunos ejemplos de las aras votivas y del proceso de excavación de lo que era este espacio de piscina. El otro ejemplo en Galicia más significativo es el de Lugo, la ciudad de Lucus Augusti, que conocerán por las murallas, patrimonio de la humanidad, y que también dentro de lo que es el trazado de la vía romana, tenemos el balneario justo al lado del río. Fíjense también, bueno, pues cómo no está dentro de la ciudad, sino que se construye donde emanan los manantiales, en este sitio, un sitio bastante inhóspito y bastante complejo de construir, como les mostraré después, donde se construyó el balneario romano. Aquí pueden ver algunos estudios porque está dentro del edificio, ese es el edificio moderno, y dentro tenemos el edificio romano con bóvedas y estructuras de todos los tipos que están debajo de las 4 plantas del balneario que existe en la actualidad. Hemos hecho una publicación hace unos años donde intentamos hacer toda esa revisión histórica de este espacio impresionante. Y como ven, la dificultad de excavar un balneario en uso. Tenemos aquí el muro maestro del edificio, con lo cual, que parte una de las piscinas, con lo cual pueden ver lo complejísimo que es. La otra parte de la piscina está dentro del edificio. Se puede imaginar lo difícil que es interpretar y conocer esto. Pero bueno, gracias hoy en día al láser escáner, al 3D, nos permite pues, entender esta pared que se conserva y las bóvedas que se conservan en el interior, pues podemos reconocerlo en toda su extensión y poder un poco plantear, esta es la hipótesis que planteamos, de cómo podía ser el balneario romano. Aquí algunos ejemplos de esa interpretación. Ya para no alargarme mucho más, quería mostrarles 3 o 4 ejemplos de Portugal. Este simplemente lo conocemos en Caldas das Taipas, muy cerquita de Braga. Este lo conocemos por un plano antiguo, que por suerte se ha podido excavar y se ha detectado que todavía se conserva en este espacio de los baños viejos de Caldas das Taipas, muy cerquita entre Guimarães y Braga. ¿Vale? Bueno, tenemos el de Caldas de Monchique, que está en el sur de Portugal, en la zona del Algarve, maravilloso, y que, como ven,
lo que hicieron fue arrasar con todo para poder construir el balneario moderno, que es este que ven ustedes, pero lo que hicieron fue arrasar toda la estructura y toda la infraestructura que habían montado en época romana para salvar los desniveles y para poder aprovechar. Por suerte, en una visita que hicimos allí pudimos recuperar estos materiales que se habían perdido y que estaban, bueno, pues desaparecidos y que nos dan más información sobre estos espacios. Mosaicos, lucernas, estatuas votivas, etc. El otro edificio que por suerte está excavado es el de San Pedro do Sul, cerca de Viseu, otro de los grandes edificios de baños emblemáticos de la península, y en este caso concreto de Portugal, que por suerte, después de muchos años de abandono, ha sido recientemente excavado, reexcavado y restaurado en el 2018 y hoy en día se puede visitar. Es un yacimiento muy interesante porque bueno, nos muestra distintas construcciones, distintos sistemas de abastecimiento de agua y se ha conservado incluso las dos plantas romanas, dos plantas de época romana que existían del edificio. Paso rápido algunas de las imágenes antes de la restauración. Y el que me queda por mencionarles, porque me parece excepcional y porque realmente nos está dando muchísima información sobre lo que son los balnearios, es el de la ciudad de Chaves. No sé si les suena, en el norte de Portugal, Chaves, la antigua Aque Flaviae, que se conoce por un puente romano que existe aquí. Aquí está el balneario moderno, pero por sorpresa, haciendo obras para construir un parking, se encontraron uno de los mayores complejos termales de la península ibérica y de todo el imperio, que por suerte se ha podido excavar en su totalidad. Bueno, en su totalidad, nos quedan aún espacios que no conocemos de la parte norte, pero hay edificios y por lo tanto no se puede construir, pero nos da idea, estas fotos son antiguas, he traído alguna más reciente. Se ha musealizado y se acaba de inaugurar ahora mismo el centro de interpretación y en sí la visita a lo que es el balneario de Chaves, uno de los, como digo, de los mayores complejos termales. Se conserva todo lo que es la planta, no los muros, no las estructuras, porque cuando se fue excavando lo que se detectó es que se había construido la muralla. Hubo un momento en que hubo un terremoto, se cayeron las bóvedas, incluso encima de gente. Se selló todo, desapareció este edificio y encima se construyó la muralla medieval y luego se amortizó todo y se construyó lo que es la plaza del edificio judicial de Chaves, sin saber que existían ahí esos manantiales, esas piscinas y ese agua que brotaba naturalmente en estos espacios. Algunas imágenes que pueden ver y que también nuevamente les invito a que hagan una visita al norte de Portugal y se acerquen hasta este fantástico complejo. Bueno, me quedaba el último, que lo estamos excavando y es un pequeñito balneario, muy pequeñito, en Penafiel, que estamos intentando recuperar y volver a entender esta realidad. Tenemos el balneario modernista aquí al lado justo y este es el complejo romano que se excavó en 1901 y que nosotros estamos intentando volver a interpretar. Con la dificultad que tiene, por si no se han dado cuenta, además, el excavar un balneario, el agua sigue manando en muchos sitios y realmente es imposible excavar. Nos encontramos con agua hasta la cintura y realmente es un proceso muy complejo de excavar con bombas, con muchos elementos que dificultan seriamente lo que es en sí la interpretación de estos espacios. Por mostrarles algunos ejemplos. Para concluir, simplemente unas ideas que me gustaría resaltarles. Por una parte, lo que decíamos antes de las cuestiones geológicas, ¿no? De cómo estos balnearios están supeditados allí donde surgen los manantiales, donde podemos tener esas surgencias de forma natural de aguas medicinales. ¿Vale? Y en función de eso, lo que hemos podido comprobar es que los que mejor se aprovechan, los que más se valoran y donde se construyen los edificios más grandes, como en principio es lógico, son aquellos que tienen mayor temperatura. Son aguas que no hace falta calefactar y que por lo tanto, bueno, pues puedes utilizar de forma natural en el baño. Eso es una de las características. La otra es lo que les comentaba, de que se construyen allí donde está el manantial, no donde nos gustaría construirlo, sino donde están estas aguas.
con lo cual no siempre es un sitio cómodo, ni es dentro de la ciudad, ni es en un espacio que nos gustaría, sino que es donde es. De ahí que muchas ciudades se fundaron cerca de estos manantiales. Incluso lo que hemos un poco intentado analizar es que incluso las vías de comunicación se acercan a estos espacios, aunque lo lógico hubiera sido que fueran por este ámbito, se acercan a estos espacios para dar acceso a estos edificios. Así, el balneario de Lugo, por ejemplo, lo pueden ver aquí. Aquí arriba está la ciudad, fíjense el desnivel que existe, 800 metros de desnivel. Tenemos el cauce del río Miño, que es muy, muy bravo, por decirlo de alguna forma, y que presenta muchísimos problemas para la conservación, porque tiene grandes crecidas y destruye todo lo que hay en las orillas. De ahí que en época romana, ni cortos ni perezosos, para ellos era tan importante estas aguas, que construían grandes diques, como así tenemos documentado, construían una gran losa de cemento, en este caso tenemos documentado hasta 2 metros de espesor, donde se articulaba todo lo que eran las comunicaciones, los sistemas hidráulicos, y encima se construía el edificio. Estaba también construido que el edificio moderno, que tiene 4 plantas, se sustenta sobre esta base e incluso utiliza el mismo sistema de captación de agua que en época romana, es el mismo sistema. Hasta hace 5 años utilizaban el mismo sistema. Hoy en día, por temas de sanidad, les han obligado a que busquen otros pozos y otras filtraciones. A nivel arquitectónico, lo que hemos visto son captaciones de agua en situaciones a veces muy complejas donde utilizan una ingeniería sorprendente, incluso aprovechando el agua en las propias piscinas. Este es el ejemplo nuevamente de Lugo, donde hemos detectado las tuberías de madera, donde tenemos esa capa de cemento para aprovechar esas aguas y que no se filtre el agua termal con otra agua del río, por ejemplo, las filtraciones del río. Vemos que son edificios caracterizados sobre todo por piscinas, tanto sean piscinas cuadradas, que son muy escasas, lo más habitual es que sean piscinas rectangulares. Y en algunos casos vemos algunos ejemplos de piscina circular. Todavía estamos un poco valorando, es uno de los aspectos que a mí me tiene muy intrigada, si esa forma denota algún aspecto funcional. Entonces, bueno, seguimos trabajando a nivel de ingeniería, a nivel de infraestructuras, a qué puede responder. Aquí ven algunos ejemplos, no solo los peninsulares, sino también de fuera de la península, de esas piscinas rectangulares que son sin duda las más abundantes. Además, tenemos otro tipo de instalaciones que responden a esas otras funciones que les decía, no solo como grandes piscinas, sino también tenemos testimonio de baños individuales, de baños para pies, de espacios de vapor, de duchas, de uso de peloides, que es el uso de la arcilla asociada a estas aguas medicinales, todo eso para el tratamiento de la salud. Y, por supuesto, también el hecho religioso, el tema de los santuarios y de los espacios de culto dentro de estos grandes complejos. Y así, si bien en la península no encontramos grandes ejemplos, si ustedes conocen ciudades como Bath en Inglaterra, por ejemplo, la segunda ciudad más visitada de toda Inglaterra, sí que tenemos el gran complejo, que a lo mejor no he traído una fotografía, pero seguro que lo conocen, donde sí tenemos testimoniado ese espacio de culto asociado a estas aguas. Al igual que, por ejemplo, en el norte de África, donde tenemos esa vinculación del espacio de templo de culto al punto de surgencia de las aguas medicinales, y a los pies tenemos el complejo de baños para el tratamiento con las aguas. En fin, conclusiones, simplemente un poco quedarse con esas principales ideas que les he intentado transmitir, ver esa riqueza constructiva y ese otro mundo de los edificios de baños que tenemos desde la antigüedad, ¿no? Y que se han conservado hasta hoy en día, comprender las dificultades, las distintas implicaciones que tiene el uso de las aguas medicinales y la necesidad de conocerlos cada vez mejor, de seguir estudiándolos y ampliar nuestro conocimiento sobre edificios que son espacios de grandísima riqueza para las poblaciones que poseen este recurso tan excepcional. Y creo que nada más, justito, ha sido una hora justita, que como digo, continuará, a ver si podemos hacerlo en este caso de forma presencial en Albacete, pero que, bueno, al menos he intentado poder transmitirles un poco lo que es este maravilloso mundo de las aguas medicinales.
Muchas gracias. No sé, ¿se me oye? Sí, ya nos. Pues muchas gracias, Silvia. No sé si alguna de las personas que estáis escuchando podéis activar vuestro micrófono si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, pues nada, solamente volver a darte las gracias por habernos estrenado. Hemos sido poquitos, pero bueno, ha sido muy interesante. Y efectivamente. Nada, cualquier cosa, es un tema que yo creo que, bueno, anima a que se puedan visitar estos espacios, a disfrutar de estas aguas que son maravillosas y que realmente funcionan. Yo doy fe que funciona. Mi abuelo iba siempre a los balnearios y venía fantástico de las rodillas con el programa del Inserso, en este caso. Habrá que ir haciéndolo, sí. Y que, por ejemplo, para tratamientos de niños, ahora que estamos en una nueva dinámica donde mejor tratarse en elementos naturales, mejor utilizar todo lo que son, pues eso, elementos que no dañen la salud o que de alguna forma sean de carácter natural. Por ejemplo, para los niños el tema de la inhalación para problemas respiratorios es fantástico y todo eso lo tenemos constatado desde la antigüedad, ¿no? Entonces, el valor yo creo que se ve reforzado por esa tradición de más de 2000 años utilizando estas aguas para la salud, ¿no? Me parece que es básicamente lo que les valía a los romanos nos vale a los nietos de los romanos. Sí, totalmente. Pues si nada, si tienen cualquier duda, si no, pueden pedirle a Llanos mi email o lo que sea, pueden ponerse en contacto conmigo, encantada de poder ayudar. Pues nada, dentro de unos días, cuando Eduardo nos pase esta reunión, la pondremos en la web para que la pueda disfrutar más gente. Hemos sido un grupito pequeño, pero bueno, nos hemos estrenado. Gracias, Silvia.